Gracias, jóvenes. Espero que el primer video acerca de lo que es la cinemática de partículas les haya sido de utilidad. Perdón, la cinemática y la dinámica, su historia, les haya sido de utilidad, les haya pues abierto un poco los ojos de la importancia de esta materia. Como ingenieros mecánicos, la dinámica es pues nuestro segundo gran brazo, después de la estática, es lo que más debemos dominar, el movimiento de los cuerpos, puesto que cualquier máquina, cualquier mecanismo, tiene movimiento. Y si no te vas a dedicar a las estructuras, a los objetos que no se mueven, pues te tienes que dedicar a los objetos que se mueven. Y ya sea en el campo de los fluidos, ya sea en el campo del diseño de mecanismos, lo que sea, pues todo va a estar o estático o en movimiento, ¿no? De ahí la importancia de nuestra asignatura. Entonces, pues vamos a continuar con el desarrollo de nuestro temario. Vamos a seguir hablando ahora de lo que es el movimiento rectilíneo de partículas. Y bueno, antes que nada vamos a precisar qué es una partícula. Y pues así de diccionario en física dice que una partícula tiene masa, pero posee un tamaño que puede pasarse por alto. Si ustedes lo recordarán de la materia de estática, una partícula es una representación de un objeto sobre el cual actúan las fuerzas, que típicamente se considera que la partícula es el centro de gravedad del objeto, pero no necesariamente, ¿no? Entonces sobre la partícula van a actuar todas las fuerzas y vamos a despreciar el tamaño de sus dimensiones, sus longitudes, y vamos a representarlo únicamente como un punto. Ahora bien, ¿qué cosas nos interesa conocer de una partícula? La primera y muy importante es su posición dentro de un sistema de coordenadas, dentro de un sistema de referencia. ¿Recordarán ustedes el plano cartesiano? Bueno, pues ese nos ayuda a nosotros a ubicar la posición de un objeto, de una partícula, y la velocidad con la que ésta se está desplazando. Y por último, la aceleración a la cual se está sometiendo. Es decir, si el objeto parte del reposo y llega a cierto lugar, realizó ese recorrido a una velocidad y con una aceleración, ya sea que fuera constante o que fuera incrementando. Pero bueno, esos son los tres aspectos que más nos interesa conocer de una partícula desde el punto de vista de la dinámica. Y eso sí, muy importante, en cualquier instante de tiempo. ¿Por qué? Porque un fenómeno tiene un inicio y tiene un final, pero nosotros podemos querer conocer en algún instante intermedio determinado cualquiera de estas tres condiciones, tanto la posición como la velocidad o la aceleración, para poder interpretar de mejor manera el movimiento del objeto. Ahora bien, hablemos de la posición. ¿Recordaban que estábamos mencionando con anterioridad el plano cartesiano? Bueno, pues aquí nosotros tenemos un cuadrante solamente, la línea recta, que sería el eje X, y nosotros ahora la estamos representando con la letra S. Y tenemos el origen de donde parte el movimiento. Y bueno, dice que el origen va a ser un punto fijo del sistema de coordenadas y él nos va a ayudar a indicar la posición en un instante dado y su distancia que se va a expresar en metros, ¿no? Entonces, pues este desplazamiento va a ser la letra S y vamos del origen a una posición final. También podemos conocer nosotros el desplazamiento. Ojo, posición y desplazamiento no va a ser lo mismo. Dice que el desplazamiento se define como el cambio de su posición y esto aquí nosotros lo llamamos variación de la posición o delta S. Es la letra griega mayúscula delta S. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un desplazamiento inicial, pero va a ocurrir un segundo movimiento hacia acá. Este aumento va a ser el desplazamiento. Y pues para poderlo conocer, este desplazamiento habría que restar la posición final menos la posición inicial y nos daría este desplazamiento, ¿no? A continuación, pues vamos a especificar algo respecto al plano cartesiano para poder determinar valores tanto positivos como negativos. Las reglas que regían el plano cartesiano las vamos a utilizar nosotros también para determinar el movimiento de los cuerpos, las velocidades, las aceleraciones. Si los movimientos ocurren hacia la derecha o hacia arriba, se van a considerar positivos, pero si ocurren hacia la izquierda o hacia abajo, se van a considerar negativos. Por favor, tengan esto siempre en mente para poder realizar los ejercicios
y poder determinar si es un desplazamiento positivo, un desplazamiento negativo, o si es una velocidad positiva, una velocidad negativa. Y bueno, ya que estamos hablando de la velocidad, vamos a abordar su definición de diccionario, y dice que es la magnitud física de carácter vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo, y sus unidades son los metros sobre segundo para el Sistema Internacional de Unidades. Si nosotros lo estuviéramos utilizando en el sistema inglés, sería en pie sobre segundo, pero bueno, dado que nuestra clase la vamos a guiar únicamente en el sistema internacional, siempre la velocidad debe haber expresada en metros sobre segundo. Entonces, pues estamos involucrando un nuevo concepto que es el tiempo, y en este caso nosotros vamos a tener un objeto que puede partir del reposo o no y encontrarlo en una segunda posición. El tiempo que tardó en realizar este desplazamiento nos va a indicar la velocidad de manera vectorial. ¿Por qué de manera vectorial? Porque un vector debe tener un origen, una dirección, una magnitud y un sentido. Si solamente tuviéramos el origen y la magnitud, sería vectorial, pero no, la velocidad sería escalar, pero no, la velocidad es una magnitud vectorial. Ahora bien, tenemos otra definición de velocidad, otra forma de calcular la velocidad, que es la velocidad promedio. Y dice que si una partícula recorre una distancia delta s en un intervalo de tiempo delta t, obtenemos nuestra velocidad promedio. Y dice que es la variación de la distancia con respecto a la variación del tiempo. Dicho de otra forma, distancia final menos distancia inicial entre tiempo inicial menos tiempo inicial. Si ustedes se acuerdan un poco, esto que yo aquí estoy expresando es la pendiente de la recta en una ecuación de primer grado. Por lo tanto, la velocidad al momento de graficarlos nos va a dar una recta con pendiente constante. Por favor, esto ténganlo muy presente. Pero ojo, nos está dando el promedio. ¿Por qué? Porque estamos tomando dos extremos, el final y el inicio. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos calcular la velocidad en un punto muy pequeño? Pues obtenemos el concepto de velocidad instantánea. Y es lo que estamos mencionando, ¿no? Tomando intervalos de tiempo cada vez más pequeños, ¿no? Imagínense que primero tomamos un minuto de tiempo y después de ese minuto de tiempo tomamos solamente 10 segundos y después un segundo y después una décima de segundo, una centésima, una milésima. Son intervalos de tiempo cada vez más pequeños y por consiguiente la distancia que nosotros estamos recorriendo va a ser cada vez menor, va a ser cada vez más reducida, pero aún así va a existir. Entonces, matemáticamente, pues la velocidad instantánea va a quedar definida como el límite de la variación del desplazamiento con respecto del tiempo cuando el tiempo tiende a cero. Ojo, no vale cero. Se acerca mucho a cero, es muy próximo a cero, pero no vale cero. Es un valor infinitamente pequeño, pero no es cero. Si nosotros metemos las respectivas leyes de los límites para esta función, pues obtenemos que la velocidad es igual a la diferencial del desplazamiento con respecto de la diferencial del tiempo. Y esta última sería nuestra ecuación número 1. Vamos a hablar ahora de los fenómenos de la aceleración. Nuevamente, si nosotros le preguntamos a un diccionario qué es la aceleración, nos va a decir que es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo y sus unidades en el sistema internacional son los metros sobre segundo. Nuevamente tenemos acá este gráfico y dice que en esta ocasión la velocidad va a cambiar de un punto a otro. Este cambio de velocidad en el tiempo se le llama la aceleración. Y nuevamente contamos con el concepto de aceleración promedio. Y dice que tenemos que conocer la velocidad de la partícula en dos puntos y el intervalo de tiempo en que ocurrió esta para obtener la aceleración promedio, que es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Nuevamente, velocidad final menos velocidad inicial entre velocidad inicial menos velocidad final. Perdón, tiempo final menos tiempo inicial. Y si teníamos hace rato velocidad instantánea, pues también tenemos aceleración instantánea, ¿no? Y nuevamente va a ser acercarnos en valores de tiempo cada vez más pequeños para notar los cambios en la velocidad en factores cada vez más pequeños. Nuevamente la aceleración es igual al límite de la variación de la velocidad con respecto de la variación del tiempo
cuando la variación del tiempo tiende a cero. Nuevamente le metemos las leyes de los límites, resolvemos esta situación y nos queda por tanto, los tres puntitos significan por tanto, que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto de la derivada del tiempo. Aquí algo importante de señalar, y lo mencionamos desde acá arriba, ¿no? Que es una magnitud derivada vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo derivo por segunda ocasión la velocidad, obtengo esta fórmula, es decir, yo sustituyo aquí velocidad y obtengo que la aceleración es igual a la segunda derivada del desplazamiento con respecto del tiempo. Pero bueno, esto solamente es como una nota cultural, ¿no? A mí lo que me interesa señalar es esta fórmula y va a ser mi ecuación número 2. Y bueno, por último, debemos de poder obtener una importante relación diferencial que nos relacione el desplazamiento, la velocidad y la aceleración a lo largo de una trayectoria. Para poder hacer esto, vamos a eliminar el diferencial de tiempo en las ecuaciones anteriores, la 1 y la 2. Y ya aquí lo estamos eliminando. Y nos quedaría un sistema de dos ecuaciones que vamos a igualar. Y nos quedaría, por lo tanto, que la aceleración por la diferencial del desplazamiento es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad. Y esta sería nuestra ecuación número 3. ¿Para qué quiero estas tres ecuaciones? Bueno, para poder plantear los modelos matemáticos que me van a ayudar a mí a resolver problemas, que es realmente para lo que nos interesa la dinámica, ¿no? Poder resolver problemas del movimiento de los cuerpos. Y vamos a suponer una aceleración constante. ¿Por qué es importante este fenómeno de aceleración constante? Porque la aceleración lo que a nosotros nos está expresando es en cuánto aumenta la velocidad en un segundo de tiempo. Entonces, si la aceleración se mantuviera aumentando, la velocidad aumentaría de manera exponencial y se volvería más complicado determinar ciertas situaciones. Por eso planteamos primero la aceleración constante. Y para poder hacer esto debemos de integrar las ecuaciones 1, 2 y 3 para obtener fórmulas que relacionen a la aceleración constante, a la velocidad, al desplazamiento y al tiempo. Entonces ahí tengo mis ecuaciones 1, 2 y 3 y lo primero que voy a hacer va a ser integrar a la ecuación 1 para obtener a la velocidad como una función del tiempo, ¿no? Entonces integro la derivada de la velocidad y integro la aceleración por la diferencial de tiempo y obtengo la fórmula de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración constante por el tiempo. Y esta va a ser mi ecuación número 4. Después voy a integrar la ecuación número 2, que es esta, y voy a obtener la posición de un objeto en función del tiempo. Nuevamente integro la derivada del desplazamiento e integro la función anterior y me queda que el desplazamiento es igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración constante por el tiempo al cuadrado. Y por último, bueno, esta tendría yo como ecuación número 5. Y por último, voy a obtener a la velocidad como una función de la posición. Esto lo hago integrando la ecuación número 3 y obtengo que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración constante por la diferencia de desplazamiento, ¿no? Es decir, desplazamiento final menos desplazamiento inicial. Y esta sería mi ecuación número 6. Y bueno, por ahora es todo de modelos matemáticos. Los siguientes videos vamos a dedicarlos para resolver problemas. Espero que esto pues sea entendible. Repito, lo importante a rescatar de estas diapositivas, de este material, son las 6 ecuaciones que acabamos de presentar. Gracias por su atención. No olviden darle like a mi video y cualquier comentario o cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense conmigo.